Entonces dijimos que utilizando el procedimiento de tomar o subdividir, digamos, la posición en intervalos de tiempo pequeños y considerando la relación que hay entre la velocidad y el desplazamiento respecto del tiempo, reescribiendo esta expresión y la expresión anterior, o sea, igualando estos términos y pasando un término al otro, nos queda que la velocidad en algún instante de tiempo va a estar relacionado con la velocidad inicial en el instante inicial, y la velocidad final va a estar dado por la integral de la función de esa aceleración, que en principio conocemos una función pero que no es constante. En este caso particular, puedo hacer exactamente el mismo análisis si yo conozco cómo es la función con que varía la velocidad y conozco la posición inicial. Puedo determinar en cualquier instante de tiempo cuál va a ser la posición para ese móvil o esa partícula. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a aplicar este concepto. Entonces, el ejemplo parte de una persona que está circulando en línea recta por una autopista, por una ruta, y se desplaza en el instante inicial, está desplazándose a una velocidad de 10 metros por segundo en el sentido positivo de esa dirección, y en la posición, digamos, de 50 metros del origen de nuestro sistema de coordenadas, se encuentra ese instante inicial. Por otro lado, conocemos cómo es la función que determina la manera que está cambiando la velocidad, o sea que en el instante inicial está en una posición a 50 metros del origen de coordenadas. En ese instante su rapidez es de 10 metros por segundo, pero está acelerando. O sea, esto, lo que nos da esta expresión, nos dice que está cambiando su rapidez. Entonces lo que nos pide es deducir las expresiones para la velocidad y la posición en función del tiempo. Cuando se alcanza la máxima velocidad, determinar cuál es esa velocidad y cuál es la posición en ese instante de tiempo. Entonces, haciendo uso de las expresiones que habíamos encontrado y teniendo en cuenta que no podemos utilizar las ecuaciones para aceleración constante, acá vemos que hay una dependencia de la aceleración con el tiempo, vamos a trabajar este problema. Escribimos cuáles son los datos iniciales que tenemos, que es el instante de tiempo, la posición y la velocidad inicial, y recordando que la integral de la función de Tn va a tener como resultado esta forma, siempre que n, digamos, el exponente sea distinto de un número negativo. Aplicamos la ecuación, vemos que la velocidad es la velocidad inicial por la integral de la aceleración respecto del tiempo. Reemplazamos la expresión, resolvemos la integral y nos queda una expresión que es un polinomio que tiene un término independiente, un término lineal y un término cuadrático respecto del tiempo. Si obtenemos con la misma forma la posición en función de esta expresión, que es la expresión de la velocidad en relación al tiempo, o sea, lo reemplazamos en la expresión que habíamos encontrado y resolvemos, vemos que en este caso la posición tiene nuevamente un término independiente, un término lineal, un término cuadrático, y aparece un término elevado al cubo. Lo cual es lógico. Siempre cuando estuvimos viendo las curvas vimos que la variación de la posición y de la velocidad son órdenes de magnitud, expresadas analíticamente, superiores a la de la aceleración y de la posición respecto de la velocidad respectivamente. Si ahora graficamos, bien,
En este caso, la aceleración, habíamos visto que era una expresión que tiene un término independiente y varía linealmente con el término. Este término independiente sería la coordenada al origen, o sea, cuando t es igual a 0, esta es la coordenada del origen. ¿Qué es lo que está representado acá? Es de 2 metros por segundo. Acá me faltó la coma. Y a medida que va transcurriendo el tiempo, la aceleración va a ir disminuyendo. Acá esto lo podemos ver con este signo negativo, a medida que transcurre el tiempo. En algún punto este término supera este y a partir de ahí la aceleración se hace negativa. ¿Qué significa? Que en principio va a tener el móvil, se va a ir moviendo con una aceleración cada vez menor, ¿bien? Hasta que llega un punto en donde comienza a detenerse, ¿bien? Porque el movimiento, lo suponemos que esta persona, dijimos que se estaba desplazando en sentido positivo de las X, va a adquirir esa característica. Si lo vemos respecto de la velocidad y representamos la curva, la función que encontramos, vemos que la velocidad, fíjense que acá tengo aceleración, por lo tanto la velocidad inicial, al ser la aceleración positiva, o sea, tener el mismo signo de la velocidad tiende a aumentar, pero la tasa de aumento, o sea, aumenta cada vez menos. La pendiente en tangente en cada una de las posiciones de la curva va siendo cada vez menor, que esto es lo que tenemos representado acá. ¿Hasta cuándo? Y hasta que la aceleración se hace cero. ¿Qué significa que la aceleración es cero? Es que deja de cambiar la velocidad. La pendiente, en este caso, es horizontal. A partir de ahí, la aceleración es negativa. Quiere decir que se está, digamos, que su sentido es inverso al de la velocidad. Y esto no significa que el vehículo deje de moverse en la misma dirección. Simplemente que en lugar de ir aumentando su velocidad, comienza a disminuir. Está lo que normalmente le denominamos desacelerando. Esto es porque siempre la velocidad está en el sentido positivo. No confundamos el término de desaceleración con aceleración negativa. Son dos cuestiones distintas, como habíamos dicho en física. Y acá vemos la posición. Vemos que la posición siempre va aumentando. O sea que en cualquier caso, siempre el movimiento es en el mismo sentido, que es en el sentido positivo y creciente de las X. Al principio lo va haciendo con una determinada tasa, comienza a cambiar la pendiente, o sea, la velocidad va a ir aumentando, hasta que llega un momento en que la pendiente se estabiliza, ¿bien? Y a partir de ahí comienza a una curva con una curvatura hacia abajo. ¿Por qué? Porque la velocidad va siendo cada vez menor. Despejando la expresión para cuando la aceleración se hace cero, o sea, en este instante de tiempo, igualamos la expresión a cero y encontramos que eso va a ocurrir a los 20 segundos. Queremos encontrar cuál es la velocidad máxima, y la velocidad máxima se va a encontrar cuando deje de acelerar, porque a partir de ahí, como vimos, comienza a disminuir la velocidad. Entonces utilizamos el mismo instante de tiempo, los 20 segundos, y vemos que la velocidad máxima que se va a alcanzar es de 30 metros por segundo. Para obtener la posición en ese momento, simplemente sustituimos por los valores en la expresión del desplazamiento, de la posición que habíamos encontrado, y encontramos que eso ocurre a 517 metros desde el origen de coordenadas. Volviendo a la expresión que habíamos encontrado, vemos que, como vimos, la posición inicial no estaba en el origen de coordenadas, estaba desplazado, la velocidad inicial no era cero, estaba desplazado, y la aceleración inicial cuando t era igual a cero, también, digamos, es distinta de cero. Nuevamente acá vemos que es lo que habíamos dicho. ¿Cuándo alcanzamos la velocidad máxima? Cuando deja de acelerar, porque a partir de ahí la velocidad comienza a disminuir.
Eso habíamos dicho que se daba a los 20 segundos, y lo que encontramos es que a los 20 segundos está en la posición de 517 metros, y la posición va a seguir aumentando, o sea, el móvil se va a seguir desplazando siempre en la misma dirección. Entonces, una de las cuestiones que podemos relacionar es que cuando vemos la curva de la posición respecto de la aceleración, cuando las aceleraciones son positivas, bien, la curva de desplazamiento tiene una concavidad, o sea, curva hacia arriba. Cuando la aceleración es negativa, la curva de la velocidad se curva hacia abajo, bien. Cuando la aceleración es positiva, la velocidad aumenta; cuando la aceleración es negativa, la velocidad va a disminuir, o la rapidez disminuye. Esas son, digamos, las observaciones que nos permiten, por ejemplo, conocida una curva, aunque no conozcamos la función, pero nos permitiría de alguna manera poder adivinar, digamos, en realidad interpolar esta información y determinar cómo podría verse o cómo podría determinarse cada una de estas curvas relacionadas entre sí. Vamos a ver por último un ejemplo, otro ejemplo más, en donde teniendo en cuenta digamos, el caso particular de aceleración constante, pero aplicando las ecuaciones que encontramos por integración de la velocidad y la posición, a ver qué es, digamos, qué resultado encontramos, con qué nos podemos hallar, o qué resultado, qué análisis podemos hacer. Entonces, partimos de la ecuación por integración de la velocidad, y teniendo en cuenta que en este caso particular dijimos que la aceleración es constante, la podemos sacar fuera de la integral, y la integral del diferencial del tiempo entre 0 y t es simplemente el tiempo total transcurrido. Y observamos que encontramos exactamente la misma expresión para la aceleración constante que habíamos encontrado en en los apartados anteriores. Si hacemos exactamente lo mismo para la posición, lo reemplazamos por la expresión de la velocidad hallada, ¿bien? En este caso, dado que la velocidad inicial es una constante, y que esto es una suma, podemos aplicar distributiva y aplicamos la integración a cada uno de los términos, sacando también la aceleración afuera como una constante. Y en este caso particular me queda la integral del diferencial del tiempo, que es simplemente el tiempo transcurrido, y en este caso la integral del tiempo por diferencial del tiempo, que es un medio de tiempo al cuadrado, que es el tipo de expresiones, dado que el índice o el t es lo mismo que si estuviera elevado a la unidad. Bien, entonces aplicando lo que habíamos visto para las integrales, encontramos este resultado, que es exactamente igual a la expresión que habíamos encontrado con otra metodología para la aceleración constante. Eso sería el final de la última parte del capítulo 2. Así que